Cuando uno inicia un curso de ética o cualquier tipo de curso, uno esperaría que le dijeran con precisión qué es lo que va a estudiar. Y en este curso de ética, al que hemos llamado ampliamente ética, identidad y profesión, hemos dicho pocas cosas, pero una de ellas es fundamental. He señalado con una frase que probablemente no a todo mundo le resultaría lo más agradable, que la ética no existe. Y probablemente pueda desconcertarles, porque ustedes y yo hemos pasado seguramente por muchos cursos donde la palabra ética ha estado presente, desde la ética de las organizaciones, la ética de las personas, la ética de las sociedades, en fin, la ética va y viene, está anclada en nuestra propia historia. Pero, ¿qué es ética? ¿Qué es la ética? Quiero comentar una breve conferencia en una de sus partes de la doctora de la Cortina, que se titula Viabilidad de la ética en el mundo actual, y iniciando la conferencia ella señala lo siguiente: a veces no sabemos exactamente lo que significan las palabras más comunes de la vida. Se suele hacer en la filosofía moral una distinción entre las expresiones moral y ética, pero en realidad es una distinción propia de filósofos. La moral sería la moral de la vida cotidiana. Todas las sociedades han vivido con algún tipo de moral porque han pensado siempre que hay un tipo de ser humano mejor que otro. Hay una manera de ser mejor persona que otra, y en cuanto hay conciencia de que hay una manera de ser mejor, estamos hablando de una conciencia moral. Todas las sociedades han tenido algún tipo de conciencia moral, y la filosofía moral, por su parte, a la que también llamamos ética, es ese tipo de reflexión o de lenguaje que trata de pensar qué es la moral y por qué hay moral o debe haberla y cuáles son sus aplicaciones. Como bien nos damos cuenta, Adela Cortina señala justamente que la moral está anclada en nuestra vida, que es la serie de tradiciones, de costumbres con las cuales nos movemos, con las cuales vamos considerando el valor de las cosas y con las cuales decidimos que algo es mejor que otro. Bueno, pero ahora vayamos a la contraparte. Mirada desde el lado contrario de la acera, aparece en el contexto una frase de Nietzsche: no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Y qué significa esto? Significa que la ética no es un objeto aprehensible como si fuese, por ejemplo, un vaso o una pluma o un celular. No. Al final de cuentas, la ética es una interpretación sobre el mejor modo de ser humanos o sobre aquel modo que nos viene mejor a nosotros para ser humanos. Y en ese sentido, no es que exista un único modo de ser mejor, sino que esto tiene que reflexionarse para que cada uno de nosotros vaya decidiendo qué es aquello que nos viene mejor a hacer. Nietzsche, con esta frase, lo que está tratando de hacer es desmarcarse del hecho de que se considere que las cosas tienen una única manera de interpretarse. Por supuesto que no. Lo que ocurre frente a en un acontecimiento o frente a un acontecimiento es que aparecen multiplicidad de interpretaciones. Por ejemplo, el lector tiene una interpretación de lo que lee, el autor tiene otra interpretación de lo que lee, pero al final de cuentas, cada uno de nosotros vamos teniendo alguna parte. ¿Cuál es la mejor interpretación? ¿La del autor? ¿La del lector 1? ¿La del lector 2? ¿La del lector 3? Es posible que todas o ninguna, o seguramente nos tengamos que detener para poder pensar nosotros cuál es aquella interpretación que nos viene mejor. Lo mismo sucede con la conducta humana. ¿Qué es mejor? ¿Dar una moneda a quien nos pide por un servicio que no solicitamos, como un limpiaparabrisas? ¿O es mejor detenernos, cerrar la ventanilla y decir que no requerimos ese servicio y no dar ninguna moneda? La costumbre, y cuando operamos con la costumbre, nos ha enseñado que debemos reaccionar de tal o cual manera. Pero, ¿cuál es el fundamento de lo que hacemos? ¿Por qué decidir hacer algo o no hacerlo? Cuando he titulado a esta situación de aprendizaje "No hay hechos, solo interpretaciones", lo que quiero plantear es la posibilidad de que nos detengamos justamente a pensar aquellas interpretaciones sobre la vida, sobre la conducta, sobre el bien, sobre el mal, sobre aquello que consideramos valioso, que nosotros nos hacemos.
¿De dónde la sacamos? ¿De la historia familiar? ¿De los amigos? ¿De la escuela? ¿De nuestras lecturas? ¿De dónde ha surgido nuestra búsqueda por aquello que consideramos lo mejor? La sociedad contemporánea se mueve hoy en un contexto donde las verdades absolutas han sido consideradas como un remanente de épocas idas, donde se considera que lo más importante son la época actual, la posibilidad de que no tengamos unas conclusiones duras, sino que nos vayamos si no por las ramas, como por terrenos pantanosos. En ocasiones hemos considerado, o en esta sociedad se está considerando, que la verdad objetiva es un mito, que la verdad objetiva no es alcanzable y que cada quien tiene su verdad. Sin embargo, el hecho moral de señalar que existen múltiples verdades y que cada uno tiene la suya propia, nos problematiza y nos enfrenta a una dificultad. ¿Cómo decidir aquello que nos viene mejor cuando de pronto parece que todas las interpretaciones son valiosas o que son válidas o que son importantes? Aquí entonces acontece o nos lleva a plantarnos esta situación ante la consideración de que requerimos pensar. Pensar no es fácil, pareciera que sí lo es, pero pensar con rigor, pensar de manera sistemática, pensar más allá de las emociones y junto con estas mismas, pues resulta que es bastante difícil. Entonces sería muy importante en este momento detenernos un poco frente a este tipo de planteamientos para empezar a descubrir qué es lo que está ahí detrás, qué es lo que está en el pensamiento de lo que hoy llamamos ética y que consideramos valioso para nosotros. Pues bienvenidos, bienvenidas a este momento de trabajo.